Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Este programa, les recuerdo que es grabado para efectos luego de nuestra plataforma en YouTube. Así que lo están escuchando ahora aquí por Radio Universidad, pero luego se lo pueden recomendar a sus amigos o pueden vernos y no tan solo escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, programa Apúntalo. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, es el tema de las publicaciones en Puerto Rico. ¿Se puede publicar en Puerto Rico? ¿Es posible eh, escribir y publicar desde el punto de vista de la academia, pero también desde el punto de vista de lo que es el libro, los artículos, para efectos que podríamos llamar comerciales? Y para hablar de este tema, tengo el inmenso placer de contar con dos compañeros universitarios, el compañero Rafa Acevedo, profesor en UPR Río Piedra. Bienvenido, compañero. Y al compañero profesor Alexis Rodríguez, profesor en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Saludos y muchas gracias por la invitación. Saludos, qué bueno que los tengo aquí como invitados para hablar de este tema. Miren, estábamos comentando un poquito antes de comenzar la grabación de los efectos, ¿no? Yo les decía los efectos que me parece o que he estado viendo yo en las redes que aparentemente ha tenido esta pandemia, perdón, del COVID-19 en algunos países, pues han tirado algunos números que parecerían indicar que la cantidad de lectores ha aumentado. Y también que la cantidad de tiempo que las personas le dedican a la lectura ha aumentado, porque ¿verdad? Uno pensaría quizás que si estás encerrado por la pandemia y no tienes mucho que hacer, pues le dedicas más tiempo a la lectura, pero parecería que la lectura ha atraído a una mayor cantidad también de personas que antes no necesariamente leían o leían tanto como están leyendo ahora. Eh, en Puerto Rico, me pregunto yo, ¿verdad? Donde usualmente no tenemos acceso a mucha data, y es la primera pregunta que les quiero hacer para comenzar esta discusión sobre la publicación. ¿Qué ustedes piensan? ¿Esta pandemia ha beneficiado, por lo menos algo positivo, ¿verdad? La lectura, ¿se está leyendo más? ¿No se está leyendo más? ¿Cómo ustedes creen que ha sido el impacto en Puerto Rico? Rafa, si quieres, por favor, comenzar tú. Bueno, eso es un tema fascinante aún sin pandemia. En el caso de Puerto Rico, como decíamos antes de entrar al aire, no sé si todavía se dice entrar al aire, hay pocos datos concretos. No es como el caso de España, por ejemplo, que sí se puedan hacer encuestas de lectores, los periódicos, las editoriales, y se puede hablar de números más o menos concretos. En el caso de Puerto Rico, como no existe como tal una cámara del libro, por ejemplo, pensar y saber cómo se ha movido, por ejemplo, el libro, la industria. Hablando de industria en Puerto Rico, industria del libro también es casi como una exageración. Eh, lo que yo creo que sí está claro, aun cuando no existan los datos concretos, es que ha aumentado la cantidad de lectura. Yo no sé si de lectores, probablemente los lectores de siempre ahora leen más porque tienen, para bien o para mal, más tiempo en la casa, ¿verdad? Eh, pero cuando hablabas de si se puede publicar en Puerto Rico en esta situación, yo creo que es muy difícil, no es imposible, obviamente, es muy difícil publicar libros como yo llamo libros análogos, es decir, no libros electrónicos, libros tradicionales, digamos. Es muy difícil, pero aún antes de la pandemia, publicar en Puerto Rico es carísimo. Así que usualmente la gente que escribe y que tiene algo para publicar busca quién tiene acceso, por ejemplo, a Colombia o a República Dominicana, donde la impresión es mucho más barata. Pero a mí me parece, pero de nuevo, pura percepción, no tenemos los datos, que sí ha aumentado la lectura. Habría que preguntar a libreros, por ejemplo, si ha aumentado la venta. Ahorita comentábamos que las librerías, algunas librerías, pues han recurrido a la línea, ¿no? A vender en línea, y que eso se ha movido bastante bien. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que ocurra, y espero que cuando termine la pandemia, ahora en el verano con las vacunas rusas e inglesas, pues eso de vender en línea continúe, ¿verdad? Como una especie de auge de lectura y de venta de libros en Puerto Rico.
Bueno, como profesor yo pienso que, no sé si la relación de tener la clase en línea y no tener ese vínculo presencial, pero yo siento que mis estudiantes leen menos. ¿Por qué? Porque cuando están en el salón de clase está ese elemento de la presión de grupo, ellos se dan cuenta que los demás están leyendo, no quieren quedar atrás en las discusiones, o yo les pregunto directamente y eso obviamente los obliga a ir un poco más preparados. Como no nos estamos viendo físicamente, y muchas veces en mis clases yo siento que estoy haciendo un podcast porque no veo ninguna cara ni interactúo con nadie, pues yo siento que ellos, como se sienten quizás protegidos por esa distancia, pues entonces no están leyendo tanto como confían más en la clase grabada o en lo que están escuchando que en leer. Así es que un poco, pues eso es un reto, como uno inspira a los estudiantes a leer. Y por eso es que yo pienso que esto es una de las cosas que yo siempre, con los años, siempre he conversado con los colegas, es que nosotros tenemos que en la universidad producir trabajo no solamente para gente que está en la academia, sino para gente que está fuera de la academia. Hay muchos temas que nosotros trabajamos que son interés del público general, pero que muchas veces no los convertimos en libros, porque como Rafael dice, es un proceso costoso y por lo tanto no se difumina en la sociedad y termina o siendo conversación en los salones de clase o en artículos académicos que la mayoría de la gente no lee. Así que un reto un poco para compartir lo que nosotros hacemos en términos de investigación, en términos de intereses, en términos de creación, pues buscar alternativas para poder publicar para que sea coste efectivo y así pues, ir promoviendo más la lectura en Puerto Rico. Eso me lleva a una pregunta que más o menos yo, ¿verdad? Uno puede imaginar la respuesta, pero a lo mejor ustedes me pueden sorprender. ¿Alguien puede vivir de publicar en Puerto Rico? ¿Hay gente que vive en Puerto Rico de publicar un libro o varios libros? ¿Eso existe? Rafa, que tú que has estado muy vinculado a todo ese mundo de las publicaciones, ¿conoces a alguien que viva de publicar? Yo no sé, tendría que decir que no conozco a nadie que viva de publicar. Lo que sí tendría que decir es que hay muy pocas personas, muy pocos escritores que sí podrían generar algún tipo de ingreso, no tanto como vivir de eso, ¿verdad? Pero generar algún tipo de ingreso a través de publicaciones para el Departamento de Educación, por ejemplo. Eso sería, me parece bastante beneficioso para la persona que logre ese tipo de contrato, o escritores que tienen acceso a los medios de comunicación, etcétera, que sí venden miles de libros, pero que yo recuerde desde los años 90, aproximadamente los años 90 hasta el día de hoy, en Puerto Rico vender 500 libros es un bestseller. Se vendió bien ese libro, 500 libros. Hay gente que vende miles por otras razones, ¿no? Como te digo, si un libro tiene un contrato con el Departamento de Educación, pues vende miles, ¿no? Pero la norma, me parece a mí, son aproximadamente 500 libros. Estoy hablando de conversaciones con libreros, no con data concreta porque es bien difícil. Lo que decía el compañero con respecto al trabajo en línea, al contacto con los estudiantes, etcétera, pero también entonces hacía el comentario de cómo el trabajo en la academia se derrama, digamos, a otros lugares que no son específicamente universitarios. Eso yo creo que es un valor positivo en este momento y en cualquier momento. La universidad hace algunos años estaba vinculada con la comunidad mucho más que ahora. Estoy hablando en términos más bien literarios, que es lo más que conozco. Y había una gran cantidad de gente que podíamos decir académicos que no eran de la universidad, es decir, una discusión intelectual, digamos, más apropiadamente. Una discusión intelectual fuera de la universidad. Ese espacio se restringe poco a poco. Yo creo que ahora mismo es muy pequeño. Quizás este es un momento para abrir de nuevo ese espacio de intelectual fuera de la academia. Es decir, aquellos que trabajamos en la universidad podemos comunicarnos también con gente fuera de la academia en el plano intelectual. Y hablar de intelectual en Puerto Rico, como sabemos, ¿verdad? Es un poco problemático porque este es un país bastante antiintelectual. Así es que, pues casi como una imposición, uno dice, bueno, pues yo voy a hablar de la intelectualidad cuando sabemos que es un concepto bastante maltratado. Estoy hablando mucho, así que voy a... No. Me recordaste de la trilla de Mafalda, pues Manolito, creo que fue a Mafalda que le preguntó que le iba a regalar a su mamá de cumpleaños, o algo así, un regalo. Ella le hizo un libro. Entonces él se sorprende y le dice, me trataste de hacer una broma, porque yo sé que no es un libro, porque yo sé que ya tiene uno. Así que ¿para qué le vas a regalar otro? Tú sabes.
Eh, y yo comparto eso sería un buen tema, quizás no da el tiempo de abordarlo un poquito. Yo comparto o me parece compartir esa visión que tú planteas de ese antiintelectualismo, ¿verdad? Que yo habría que matizarlo un poco, pero y que se puede expresar en el rechazo a la lectura, ¿no? Porque la lectura se le ha presentado por lo general en el salón de clase muchas veces a los estudiantes eh, como una imposición de algo, ¿verdad? Que tienes que hacer si quieres ser un intelectual o si quieres saber cosas, ¿no? Pero pocas veces se vincula necesariamente al placer de leer. Eh, y entonces, eh, Alexis, tú decías, ¿verdad? Que me parece bien interesante como un objetivo importante publicar para llegar a esas personas también, a personas que no necesariamente leen, ¿no? ¿Verdad? Desde la academia, ¿no? Está hablando sobre todo de publicaciones académicas. Yo les traigo un dato que yo no sé si es así, ustedes me corrigen si tienen el dato más actualizado. Hace ya bastantes años, un momento dado, hablando con un amigo librero, él me decía que los libros que más se vendían en Puerto Rico, los bestsellers, eran dos categorías: cocina y autoayuda, ¿verdad? En cuanto a ventas. Eh, ¿cómo compagina eso con crear un interés de, ¿sabes? Yo presumo que en estos tiempos, si se han vendido muchos más libros en Puerto Rico, estarán vinculados posiblemente a esos dos campos, ¿no? La gente está encerrada en la casa, pues cocinar más, hay que cocinar, ¿qué otras recetas tengo? Y autoayuda, porque para bregar con la ansiedad, y eso de autoayuda, pues hay una gran variedad. Y hay personas que me parece que hacen muy buen dinero en Puerto Rico publicando de vez en cuando un librito de autoayuda, ¿verdad? Este, ¿Qué espacio queda para la academia? Más allá, ¿verdad? Tú decías, Alexis, llegar, pero ¿para qué? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Para qué publicar? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿para qué publicar? Yo pienso que parte del objetivo de publicar, o sea, yo soy profesor y como ustedes y muchos de los colegas, profesores y profesoras, creamos, o sea, pensamos los problemas de la sociedad, queremos un poco contribuir en el proceso de resolverlo, por lo menos aportar en la problematización, acercarnos un poco a ser útiles qué sé yo, en tratar de resolver y mejorar la sociedad en la que nosotros vivimos. Es que publicar uno de esos vehículos, hacer programas en radio, en YouTube, también es una forma uno de mejorar y de traer esas discusiones. Pero yo pienso que un poco lo que Rafa decía, en publicar en Puerto Rico es bien difícil, es bien costoso, es cuesta arriba. Te voy a dar un ejemplo reciente. Yo tengo un compañero de UPR Calle que estaba trabajando un libro sobre política, que quería sacar el verano pasado, porque obviamente las elecciones eran en noviembre y obviamente era un tema bien pertinente para lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir en noviembre. Pero trató de buscar varias formas de publicarlo y la mayoría de ellas él no podía costearlas. Así es que pasó noviembre, el libro no salió, así es que ya para mí fue una oportunidad perdida porque era una forma de integrar algún tipo de reflexión que le permitiera a la gente tener una herramienta para analizar lo que iba a ocurrir en noviembre, por lo menos tener una visión distinta y salir un poco de ese fanatismo que desafortunadamente nos arropa en términos políticos. Así es que yo pienso que estos son los problemas que tenemos van en esa línea. Como no hay muchas oportunidades, a menos que uno decida hacer el sacrificio incluso de pagar la autopublicación, porque una experiencia que a mí me ha ocurrido es que cuando yo fui a publicar mi primer libro en el 2016, en el 2015, la autopublicación estaba cara, pero era accesible. Cuando él fue a las personas con las que yo trabajé en el 2016, cuando fue este año, se había como triplicado el costo en términos de diagramarlo y diseñarlo y simplemente subirlo a Amazon, porque no es como que se cuenta con una editorial para que lo imprima, o sea, con una imprenta. Si uno lo sube en formato digital y si quiere una versión física la manda a pedir de Amazon, que es un poco más barato y que además no tienes que tener, o sea, no todo el mundo puede almacenar 500 libros en la casa para después venderlos poco a poco por ahí. Así es que uno, pues, una alternativa en términos de publicar. Pero aún así, en el caso de Puerto Rico, esa alternativa que supuestamente era más accesible, también se ha vuelto demasiado onerosa. Así que uno termina, pues, con opciones cada vez más limitadas, a menos que tengas un respaldo de la universidad, que no sé que no todos los recintos lo hacen, pero menos que la universidad te pague por la publicación del libro, muchos de esos trabajos se quedan en las computadoras y se pierden. Y en el pasado, cuando se mandaban a publicar cientos de libros, yo presumo que todos hemos conocido compañeros que tenían las cajas con los libros guardadas y lo que terminaban era regalándole copias a los que le preguntaran por el libro.
porque el otro aspecto es venderlo. Claro. Yo quiero traer un elemento, lo voy a comparar con un evento que a mí me parece importante y no muy conocido en la historia de Puerto Rico. A principios de siglo, ¿verdad? Que los primeros trabajadores, de los primeros grupos de trabajadores en Puerto Rico que se organizaron sindicalmente fueron los tipógrafos. Y los tipógrafos pues tenían un acceso a autopublicarse, ¿no? Hay una serie de libros de literatura obrera, hay varios libros, es sorprendente los libros sorprendente comparado con lo que pasa en el presente, de publicaciones del sector obrero de principios del siglo XX en Puerto Rico, en formato de libro y que cambian, tienen muchos nombres de editoriales diferentes porque era en la medida que iban surgiendo, iban prácticamente creando esa editorial para ese libro, ¿no? Eh, y eso para mí es una forma de autopublicación, un poco como lo que estábamos mencionando hace un momento. Hoy en día, pues nosotros, ¿verdad? Pues la tecnología ha cambiado, no tenemos acceso como ustedes dicen, es muy caro crear el libro físicamente en Puerto Rico. Se manda a hacer afuera, se hace el gasto. Muchas veces uno paga por publicar el libro sin tener ingresos. Pero el otro recurso que se ha estado utilizando es estas iniciativas privadas, que es, ya sea porque, Alex, tú mencionaste Amazon, Amazon te lo hace todo, tú no tienes que pagar nada, claro, la calidad no necesariamente va a ser la mejor del mundo, pero tú puedes no poner ningún dinero en eso. O un grupo de amigos que se reúne, un grupo para tratar de crear una editorial, eh, ¿verdad? Y darle espacio, crear un espacio que no existe. Ese es el futuro en la publicación en Puerto Rico. Estas iniciativas privadas, ya sea a nivel individual o colectivo, eso es lo que nos espera, esa es la salvación para poder publicar. Ese ejemplo que traes de la literatura obrera de principios del siglo, y de hecho desde finales del siglo XIX, es bien importante porque es el momento en el que una clase, por ejemplo, la clase trabajadora no es posible renunciar a establecer diálogo, a poner su voz en juego, ¿verdad? Con el monólogo del poder. Yo creo que, salvando las distancias, por supuesto, en cuestión de clase, los que son creadores, los que son sociólogos, etcétera, los que piensan, los intelectuales, en el lindo y buen sentido de la palabra, pueden tomar la misma iniciativa de no renunciar nunca a establecer un diálogo, aún donde no se quiera establecer diálogo. En un país tan monolingüe como el nuestro, me refiero al discurso del poder que es tan y tan absoluto, desde los medios de comunicación hasta, por supuesto, las instituciones públicas que todos conocemos. Yo creo que renunciar al diálogo es imposible, es impertinente, de hecho. Yo creo que lo pertinente es publicar insistentemente de manera delirante y a veces absurda, ¿verdad? ¿Para qué publicar? Bueno, porque si no se publica, estamos entregando el espacio. ¿Cuáles son los recursos? Bueno, pues tenemos pocos recursos, hay que recurrir a Amazon. Bueno, sí, a Amazon o a la publicación personal a través de lo que sea, ¿verdad? Pero podemos publicar 100 libros en vez de 1000, podemos publicar 50 libros en vez de 500. ¿Por qué? Bueno, porque establecemos diálogo con personas que quieren dialogar y eso a su vez repiten, ¿verdad? El discurso. Pero no solamente libros, aquí se publica mucho editorial independiente, que en algunos países se le llama cartonera, ¿no? Pero, por ejemplo, el diálogo entre escritores, entre poetas. Bueno, pues hay innumerables colecciones pequeñas, pero que establecen un diálogo amplísimo entre mucha gente, un discurso muy heterogéneo. Por mencionar nombres, ¿no? Nicole Delgado, Xavier Valcárcel, tienen proyectos de publicación autogestionada, cartonera, porque son literalmente, ¿verdad?, publicaciones de cartón, pero eso llega a un público bastante importante. Yo no sé si intelectuales universitarios estén dispuestos a publicar en cartón, ¿verdad? Ese tipo de publicación cartonera, pero es un recurso que existe, ¿verdad? Hay que buscar la manera que sea para que el trabajo de investigación, el trabajo creativo esté ahí, permanezca. Pero también está la difusión a través de blogs, a través de podcasts. Este es un momento histórico en el que uno tiene una inmensa capacidad de comunicación. Claro, estamos hablando de libros y esos son ya otros 20 pesos, ¿no? Pero en tanto a escritura, texto, lo que ha cambiado mucho es el soporte del texto, el apoyo del texto, pero los textos existen, uno no deja de producir, uno no deja de pensar. Los libros se pueden difundir de muchas maneras. Yo, como soy de la vieja guardia, siempre pienso que el libro es la tecnología más efectiva. Para mí el libro no tiene comparación.
pero no hay excusa. O sea, si no puedo publicar un libro, hago una página en Facebook. Pero si quiero comunicar algo, tengo que insistir en hacerlo. Sí. Y el libro también, más allá que una plataforma para transmitir un texto, también se puede volver un texto, ¿verdad? En sí. Yo pienso en eso que estás diciendo, ese intercambio entre, sobre todo entre poetas, de, de estos libros que se vuelven obras de arte, ¿no? Que se vuelven únicos, muchas veces hechos a mano, ¿no? Y que parecería que es un retroceso, pero de alguna manera realmente es una reacción a un sistema donde todo está producido en serie, ¿no? Donde el libro en sí, el mismo, se vuelve un objeto único. Eh, Alex, si te pregunto algo que me quedé pensando. Tú prácticamente comenzaste diciendo que pues, el objetivo de las publicaciones académicas es trascender el portón de la universidad, ¿verdad? Lo estoy poniendo en mis palabras. Es llegar que el mensaje no se quede, que no sea publicar por publicar, ¿no? ¿Para qué publicar? Para comunicar una idea. ¿Cómo tú piensas que se puede comunicar esa idea si tú mismo estás diciendo que los estudiantes leen cada vez menos y ese es nuestro contacto primario con ese universo que ya es parte de la universidad, pero que es el elemento que más fácilmente nos puede dar una idea de cómo nuestras ideas son percibidas fuera de la universidad, ¿verdad? Porque son los estudiantes los que están llegando, que no necesariamente están completamente inmersos ya en esa vida universitaria, que están yo pienso sobre todo en la experiencia de Carolina, ¿no? Muchos estudiantes ven la universidad como algo secundario y lo primario es su trabajo, ¿verdad? Cómo unos convencerlos de que lo que se publica en un libro, las ideas que queremos comunicar a través del libro son importantes y cómo crear una tradición de lectura. ¿Cómo tú cómo tú propones Mira, hacer eso? yo pienso que una de las razones por las que los estudiantes leen poco cuando llegan a la universidad es porque han asociado leer con una obligación, con leer para sacar una nota como una especie de trabajo, y leer es algo que debe ser divertido, que debe ser entretenido, que uno le debe gustar. O sea, nadie puede obligar a nadie a jugar, como decía Huizinga en Homoluden. O sea, es parte de esa dinámica. Yo sí recuerdo cuando yo comencé a dar clases en Carolina, que yo todavía estaba a final de mis 20, tuve muchos estudiantes que eran contemporáneos conmigo porque eran gente que había estado en la universidad, se había ido y regresó, que no eran grandes lectores. Así es que en algunos momentos coincidimos fuera de la universidad y yo recuerdo que las conversaciones eran cosas pues mundanas, por decirlo así, era de beber y de janguear, etcétera, etcétera. La última vez que yo recuerdo que me reuní con ese grupo de gente, ellos estaban teniendo una discusión sobre Hannah Arendt, que ni yo había leído algunos de los trabajos que ellos estaban citando. Así que yo pude ver, y oye, se tardó un tiempo, varios años en que ese proceso sucediera, pero fue un proceso en que ellos mismos fueron entrando a la lectura, primero con cosas que ellos pudieran relacionar con su vida cotidiana, y poco a poco fueron profundizando en algunos temas que les interesaron. O sea, así que yo creo que el asunto con la lectura es que uno tiene que trabajar sin dejar la rigurosidad académica, empezar a trabajar temas que los más jóvenes puedan entender como que son de su interés. Por ejemplo, el libro que yo les comentaba que se publicó en el 2016 es sobre videojuegos. O sea, fue mi tesis de disertación doctoral sobre un estudio sobre los videojugadores en Puerto Rico. Y yo lo publiqué precisamente porque yo quería que esa información se difundiera. Y voy a contar dos anécdotas de ese libro. Una de ellas fue cuando lo fuimos a presentar en el Candil, que cuando yo estuve presentando, yo no me doy cuenta de lo que está pasando porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo, y me dijeron que la señora dueña de la librería se quedó en la presentación, y alguien me dijo después, ella casi nunca hace eso. ¿Y por qué ella se quedó? Porque ella tenía un nieto que jugaba mucho videojuegos y ella no sabía nada un poco de esa interacción porque es de otra generación, así que ella se quedó interesada en el libro. Así que en ese sentido el libro sirve para comunicar quizá a otras personas que sí leen, que de prácticas más contemporáneas. Lo segundo es que ese libro corrió en diferentes universidades y varios estudiantes empezaron a contactarme. Porque obviamente están en la academia, quieren hacer trabajos con videojuegos, así que ese es el libro de referente y muchos de ellos han hecho ya sus trabajos y casualmente nosotros estamos trabajando en un próximo libro sobre videojuegos que reúne ensayos de estudiantes y profesores de UPR Río Piedras, de UPR Calley, de la Universidad Carlos Albizu y de la Escuela de Medicina de Ponce, que surge a partir de ese primer libro. Así que por eso es cuando Rafa dice hay que publicar para que siga corriendo, para poder apropiarnos de ese espacio,
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque la medida en que uno lo hace, motiva a otro a hacerlo también, ya sea para criticar lo que uno hace o para contribuir a lo que uno está haciendo, pero como quiera se genera diálogo, se genera discusión y se genera más contenido. Yo pienso que el libro ha sobrevivido hasta ahora, o sea, el internet lo ha transformado un poco, pero la versión análoga yo pienso que todavía le queda mucha vida, es una experiencia totalmente distinta, tener un libro en las manos que leer en la pantalla. Yo pienso que esa experiencia se queda. Así que un poco yo pienso que el reto está en hacer que la gente lea, pero por eso yo pienso que la gente en la academia tiene que un poco trabajar un poco más con esos textos que son de publicación general, es decir, que busquen compartir una información con el público, pero tienen que estar redactados y tienen que tener presente quién es su lector. O sea, hay textos cuando se escriben más en el contexto académico, cuando hablan de la intelectualidad, que un poco requieren un poco de tener un capital cultural para poder entrar a ese trabajo, cuando realmente la idea es muy buena y quizá uno podría buscar otra forma de compartirla y esa idea podría motivar a la gente eventualmente a leer ese texto más complicado, en vez de rechazarlo. Y hay un aspecto de tu libro que también yo quiero destacar y es que es el formato como está presentado es lúdico, ¿no? Está inspirado de lo que es la experiencia de los juegos de video y los colores y los diseños. Me parece también que es bien llamativo en ese sentido y que, ¿verdad? Yo creo que contribuye un poco a la idea de que pues, los libros son divertidos y pueden serlo por el texto, pero también por la forma, ¿no? Lo que mencionábamos ahorita con lo de la poesía. Eh, y eso que estás diciendo, también le quiero añadir, porque nosotros hablamos en el pasado sobre tu libro, de hecho tú tuviste la oportunidad de presentarlo aquí en el programa de Apúntalo, y eso está grabado para aquellos que no lo conozcan y que quieran descubrirlo en YouTube. Y entonces tú contabas cómo en el proceso de investigación tú conversaste también mucho con ese sector de video gamers, de personas vinculadas a ese universo. Yo creo que también ese contacto que precede la publicación del libro, estoy seguro que tienes muchos lectores en ese grupo, ¿no? A que le creaste la curiosidad y a que le estabas hablando, tuviste una conversación, ese libro es producto de una conversación y continúa una conversación con un sector, ¿no? Que no necesariamente está dentro de la universidad, no necesariamente. O sea que yo creo que también hay unas pistas, unos elementos para responder a lo que para mí es una pregunta de cómo entonces uno llega fuera de la universidad, porque no basta con tener el mejor libro del mundo o creer que uno está publicando las ideas más contundentes o radicales o pertinentes, ¿no? Quiero hacerle hacerles una pregunta sobre un último aspecto, pero ya se nos acaba el tiempo aquí en este espacio radial por Radio Universidad, así que lo que hacemos es que nos despedimos ahora de nuestro público que nos está escuchando por la radio y aquellos que tengan la oportunidad pueden ver la conclusión de este programa en nuestro canal de YouTube, programa Apúntalo, se pueden conectar ahora mismo y buscan alrededor del minuto 28 y pueden continuar y escuchar la conclusión y vernos de este programa. Así que a los que no puedan, nos vemos en el próximo programa y gracias por su sintonía. Y a los que sí, pues seguimos nosotros por acá. Miren, hay un aspecto adicional que yo quiero, ¿verdad? Miren, insisto, yo estoy haciéndoles preguntas, pero si en algún momento dado ven que hay algo que ustedes quieren comentar, que yo estoy brincándole, que no, ¿verdad? Que no le estoy dando el énfasis que ustedes entienden que es importante, por favor. Pero hay un último aspecto que quiero meter aquí en la olla y es el de las publicaciones académicas que muchas veces nosotros en la universidad sentimos que es como una obligación hacerlas, ¿verdad? Porque se nos evalúa por las publicaciones que hacemos. Ha habido cada vez una presión mayor fuera de los recintos graduados, en los recintos donde no tenemos programas graduados como en Carolina, para que publiquemos y es una forma de ganar reputación, pero también es una forma de ganar puntos para nuestros ascensos, es una forma de ganar reconocimiento de pares, ¿verdad? Pero cada vez más difícil encontrar espacio donde publicar, sobre todo para aquellos que somos del campo de las humanidades, ¿no? Pero incluso para aquellos de disciplinas científicas, ha habido una crítica en los últimos años de publicaciones que se hacen en revistas en las que uno paga, ¿no? Entonces, pues, yo siento que este tema de publicar se ha vuelto un poco en la academia publicar por publicar, que se ha aguado un poco lo que significa publicar, pero tiene un impacto directamente en nuestras carreras.
ya, ¿verdad? A nivel de la universidad. ¿Qué ustedes piensan de este tema? Rafa, qué tú crees? Mira, yo quisiera volver un minutito a lo que decía Alexis. Y una de las cosas que debemos tomar en cuenta, que estoy seguro que todos tomamos en cuenta lo que estamos aquí, ¿no? Pero tomar en cuenta en la universidad es escuchar también a los estudiantes cuáles son sus intereses. Porque uno tiene una propuesta en un curso, pero también debe escuchar lo que los estudiantes reclaman. Por ejemplo, yo tengo una buena cantidad de estudiantes interesados sobre todo en ciencia ficción, en fantasía y en policial. Bueno, pues si son temas que no aparecen en el prontuario, pues uno debe buscar alguna manera de que haya lecturas que se dirijan, ¿no? a esos temas. Eh, por ejemplo, el descubrimiento de muchos estudiantes de que existe literatura de ciencia ficción en español, porque están acostumbrados a leer ciencia ficción y fantasía en inglés, y hay una cantera buenísima de esa buena literatura en el Caribe, en Puerto Rico y en Latinoamérica, y en España, por supuesto. Yo creo que exponer a los estudiantes a diferentes temas también es parte de nuestro trabajo. A veces no está en el prontuario, en el sílabo, pero si lo traen a discusión, pues uno debería buscar la forma, ¿no? de introducirlo. Con la cuestión de las publicaciones. Sí, perdona, Rafa, perdón, interrumpo, perdona, pero quiero aprovechar y mencionar que tú tienes un libro también, Exquisito Cadáver, ¿verdad? Catalogado como ciencia ficción. Sí, ¿Verdad? Es un libro reconocido, ¿verdad? Casa de las Américas. Un libro que tiene un peso y es un libro que vale la pena mencionar y que no sé si está a la venta, aprovechar y todavía se consigue en las librerías aquí, ¿verdad? se consigue en la librería donde venden libros usados, Hmm. pero vamos a hacer una edición ahora en el 2020, conmemorando los 20 años de esa primera publicación. Pero en Puerto Rico se publica mucha ciencia ficción a partir del siglo XXI. Del 2001 aproximadamente se comenzó a publicar con bastante frecuencia, después de un salto tremendo, porque la primera publicación fue en 1960, pasaron bastantes años antes de que se comenzara a publicar de nuevo. Vamos a hacer un programita, vamos a hacer un programa sobre la ciencia ficción en el futuro, ¿te parece? Seguro, cuando tú digas. Perfecto, pues lo tenemos. Sobre la publicación en términos, ¿verdad?, de las necesidades que impone la institución a que los profesores publiquen. Yo creo que hay varios problemitas en el asunto, y es que la cantidad de asumir que una publicación supone tantos puntos para el ascenso a la permanencia, eso habría que discutirlo, eso habría que matizar un poco a qué nos referimos con tantas publicaciones igual a tantos puntos. Bueno, pero ¿qué publicaciones? ¿Dónde se publicaron? Etcétera. ¿Qué hacemos con publicaciones científicas? ¿Qué hacemos con publicaciones creativas? Son dos cosas diferentes, pero ¿cuál es mejor que otra? ¿Cuál es más válida que otra? Ese tipo de puntuación yo creo que eso había que retomarlo, ¿no? Y discutirlo. Por otro lado, ¿qué publicaciones arbitradas hay en Puerto Rico para diferentes temas, ¿no? ¿Cuáles son las publicaciones para profesores de humanidades, especialistas en la historia, en la literatura? ¿Cuáles son las publicaciones de químicos, de físicos, etcétera, ¿no? Yo creo que esa escala de puntuación hay que revisarla. Yo no sé si es el tema que está en discusión, pero a mí me parece que eso de publicar por necesidad de publicar tiene que revisarse, ¿no? Yo creo que hay ocasiones en las que hay una sola publicación que vale muchos puntos, en términos así generales, y hay 15 publicaciones pues que no son tan importantes en términos académicos. Yo creo que ese mismo concepto de publicar por publicar porque hay puntos por la publicación es problemático, por lo menos a mí me parece que es un poco problemático, habría que discutirlo. Alex, Mira, un poco Alex. para añadir a eso que Rafa está diciendo, yo recuerdo la primera vez que yo escuché la frase artículo de alto impacto, porque yo siempre pensaba que un artículo de alto impacto era un artículo que traía una idea novedosa para la disciplina o que iba a transformar la sociedad radicalmente. Realmente es un artículo que cita mucha gente. Mientras más te citen, pues más el impacto. Así es que si nosotros tres decidimos publicar, pues entonces yo voy a hacer una publicación y ustedes dos citan mi trabajo y cuando yo escriba yo lo cito a ustedes dos y nos mantenemos todo el tiempo citándonos
Y eso pasa en grupos de investigadores que se citan entre ellos simplemente para tener más citas. Porque lo que vale no es la publicación, como dice Rafa, sino otros elementos como cuántas veces te están citando. Así que un poco, yo pienso que esos son problemas de gente que tiene plaza. Perdonen que los diga, pero cuando uno no tiene plaza, como yo no tengo ascenso, como yo no cualifico para nada de eso, pues yo no entro en esa dinámica. Por eso mis publicaciones van, como dice José Raúl, para tener exposición. Para que la gente cuando me vea me diga, tú eres el del libro de videojuegos. Y así más o menos un poco yo pues me doy a conocer sobre los temas que trabajo. Ya cuando uno tiene, como dice José Raúl, una plaza y tiene que cumplir con unos estándares, pues se convierte en esa dinámica de déjame hacer algo que sea publicable, buscar una revista que lo publique y que esté dentro del periodo, ya sea porque sea el periodo probatorio o porque es el periodo para el ascenso. Así que un poco la pregunta es si la gente investiga realmente cosas que le interesan o trabaja cosas que le interesan o toca temas que saben que son los que las revistas están buscando para publicar. Así que yo pienso un poco que eso también se quita un poco o afecta un poco el proceso de investigación porque ya yo no estoy investigando cosas que me interesan o trabajando con cosas que me interesan, simplemente estoy llenando un requisito, una casilla en un documento para que me den mi ascenso o para que me den mi plaza. Así es que un poco yo pienso que se ha abusado de esa doctrina de publicar o perecer, que ha generado un montón de artículos que nadie lee porque la gente los publica, los comparte y realmente son cosas bien específicas. O sea, es que a menos que tú estés haciendo un trabajo sobre este tema, tú no vas a leer ni a citar porque no es lo mismo que leer otros trabajos, qué sé yo. Yo leo cuando leo, estoy buscando disfrutarme esa experiencia, un poco ampliar mis hábitos de lectura para tener más perspectiva. O sea, yo no estoy buscando citas directas o citas indirectas o qué referencias usaron para incluirlo en un artículo. Por lo menos yo, cuando leo como un elemento personal, cuando estoy buscando para publicar, pues entonces sí, o estoy haciendo investigación, pues sí tengo que buscar una fuente y recurro a ese tipo de artículos. Pero sí, yo pienso que un poco en esa misma línea, si uno está obligado a escribir para publicar, pues, ¿qué va a hacerle? Pues imponerle esa lectura a los estudiantes para que la lean y vamos a caer en el ciclo de que la gente lea cosas que no le interesan porque son cosas que yo investigué que no me interesaban, pero que me cuentan para ascenso. ¿Cuál es el propósito al final de la universidad en ese sentido? Sí, pero fíjate, yo entiendo dos cosas que tú trajiste. Entiendo la diferencia que tú haces entre profesores con plazas y plazas, y por un lado estoy de acuerdo con lo que dices, pero por el otro, acuérdate también que mientras más publicas, más gorditos resumen y más peso se supone que tuviese cuando se te fuera a considerar. No, también está esa es un poco la misma dinámica que hace que muchos compañeros y compañeras docentes sin plaza sean explotados porque tratan también de buscar ese reconocimiento que tú, como tú lo llamas, trabajando en los comités, cumpliendo. Entonces muchas veces los departamentos sobreviven gracias al trabajo explotado, ¿no? Trabajo no remunerado. Les paga menos y encima de eso tienen que trabajar, asumir esas otras responsabilidades. Pero, haciendo ese matiz, lo otro es que tú haces la traducción del publicar o perecer, que viene del inglés, ¿verdad? Publish or perish. Que, y genial que lo digas, porque me parece a mí que nosotros tenemos una influencia cada vez mayor de esa visión de la intelectualidad que predomina en esa competencia. Eso sería bueno también, fíjate, con una tacita de café u otra cosa para profundizar. Yo creo que es una visión intelectual que se nutre en las universidades neoliberales de la competencia, en donde hay una visión de la intelectualidad que se sigue imponiendo y que yo creo que está muy acorde con la crítica que yo estaba un poquito tratando de esbozar entre la diferencia de los recintos graduados y los subgraduados, donde se quiere evaluar a todos con la misma vara, a todos los profesores, vamos a llamarlos intelectuales, porque lo importante es que es las ideas nuevas que tú aportas, entre comillas, ¿no? Porque publicar no es necesariamente traer ideas nuevas, porque como tú decías, Alexis, es cuántas veces te citan, ¿verdad? Pero un poco eso es lo que lo justificaría. Y sin embargo, ¿cómo se evalúa la actividad que no está vinculada a publicar, pero que sí está vinculada a la transmisión de conocimiento, ya sea en el salón de clase o a esas otras tareas que también yo un poco las presentaba indirectamente cuando te decía a ti, mira, cuando tú estabas haciendo esa investigación, tú estuviste en contacto directo con un grupo de personas de las cuales tú querías aprender y tener una conversación con ellos porque tú tenías algo que aportar, una mirada sobre elementos de su vida. O sea, cómo
doy un ejemplo, lo que quiero decir, y lo doy de mi experiencia en Carolina. En Carolina hay compañeros valiosísimos que hacen aportaciones con escuelas cercanas a la universidad, en el trabajo de educar y de servir de herramienta para transmisión de conocimiento a niños, a niñas, y que van creando esa relación, ¿verdad?, con el conocimiento gracias a la actividad universitaria. Y eso no es publicar, pero eso no tiene el mismo peso. Tú coges una sábana de ascenso y eso no tiene nada de peso prácticamente al lado de publicar, ¿no? Ese publicar que se mistifica un poco. Y ahí yo creo que voy en la línea de Rafa de, sí, sí, que esto, aquí yo creo que hay muchas de las, ¿verdad? Aquí hay unas críticas que no son nuevas, que podemos hacer a cómo se da este proceso, pero yo insisto que puede girar en torno quizás a esa mirada de lo que es la intelectualidad. Y termino diciendo esto para escuchar su reacción. Antes de comenzar la grabación también, Alexis, yo te decía que en eso yo tengo una influencia de una entrevista que leí en algún momento dado de Chomsky, en donde él definía al intelectual como aquel que hacía tangible lo intangible, ¿no? Yo estoy casi seguro que son mis palabras, pero creo que traduzco bien la idea que decía Chomsky, ¿no? A diferencia de aquellos que se envuelven en discursos que casi nadie entiende para, con la forma, distinguirse, porque si alguien dice algo que yo no entiendo es que es bien inteligente, ¿no? Es tremendo intelectual, versus qué idea tú comunicas. Y yo creo que si eso está en el corazón de lo que es la intelectualidad, entonces publicar se transforma la visión de lo que es publicar. Entonces el para qué publicar tiene una razón que trasciende el problema después. ¿Se hace dinero o no se hace dinero? Yo creo que ese es el acercamiento erróneo desde el punto de vista de la academia, de lo que es la intelectualidad. ¿Para qué publicar? Porque es una forma adicional de comunicar algo que es importante comunicar. Este, y entonces yo creo que eso transforma la visión de ese problema. ¿Y cómo entonces se publica en Puerto Rico? Se vincula más el problema de esas ideas. Están llegando, la universidad está llegando, está trascendiendo sus murallas. Las ideas geniales, todos esos debates, esas discusiones que se dan en la academia, tienen un peso en la sociedad. Así entonces yo abordaría el problema. ¿Qué ustedes creen? Por otro lado, ¿cómo se mide la investigación colectiva? ¿Cómo se mide el trabajo colectivo? ¿Cómo se mide la posibilidad de que tú crees espacios de investigación y publicación? ¿Cómo se mide que tú hayas creado la oportunidad de convertir a no lectores en lectores? Y en fin, hay un montón de trabajo académico que no es medible, que por lo menos en el instrumento que existe hoy día para hacer tal cosa. ¿Cómo se relaciona la universidad con la comunidad? Yo, de nuevo, ahora en mi caso particular, yo no tengo el dato, pero a mí me parece, por experiencia y por mera percepción como estudiante y como profesor, es que la vinculación de la universidad con las comunidades en general es mucho menor en este momento histórico que hace algunos años antes. Y como decía, existía en Puerto Rico un espacio para la intelectualidad no universitaria, es decir, que no eran necesariamente profesores de la universidad, que hoy día no existe. ¿Qué papel juegan los intelectuales en los medios de comunicación en Puerto Rico? Aparte de las estaciones relacionadas con la universidad, ¿verdad? Pero ¿cuántos intelectuales hay en la televisión? ¿Cuántos intelectuales hay en la radio? ¿Cuántos intelectuales tienen un podcast? Cuando hablan de expertos en un tema en los medios de comunicación, ¿quién es el experto? Pues, usualmente es alguien de la farándula, no necesariamente un experto. Yo llegué a ver un tema relacionado con epidemiología, hablando del COVID, y ninguna de las personas que estaba allí era epidemiólogo, era doctor o era científico, eran gente de la farándula opinando como expertos del tema. Pues yo creo que esa caricatura viene como resultado de muchos años de antiintelectualismo, de ataques de hecho a la universidad, como el centro de la gente que se detiene un momentito a pensar y ya se convierten en enemigos del Estado, ¿verdad? Yo creo que es un problema bien serio, pero a la misma vez una buena oportunidad de estar imaginando cuáles son esos mecanismos que puede utilizar la intelectualidad puertorriqueña para ubicarse o para establecer diálogos con diferentes comunidades, ¿verdad? Comunidades me refiero a diferentes grupos, a diferentes intereses. Mire, yo quiero un poco volver a un comentario que hiciste que me hizo pensar en dos anécdotas diferentes sobre el mismo fenómeno. Este año, a principios de este año, nosotros en UPR Calle, en el Departamento de Ciencias Sociales, estrenamos un libro que se llama La invariable crisis.
que es un libro que en un momento se le ocurrió al entonces director del departamento, Ángel Rodríguez, porque nosotros cuando estamos a tiempo completo, en el receso de Navidad siempre se nos exige que trabajemos. No que trabajemos en nuestros cursos para el próximo semestre, sino que hagamos algún tipo de trabajo administrativo que justifique que se nos pague durante el receso, cuando no estamos dando clases. Así que a Ángel se le ocurrió una idea de que pues, vamos a hacer un libro del departamento porque eso es trabajo académico y nosotros somos académicos, así que se supone que eso cae dentro de esas funciones. Pues ese libro finalmente salió este año y lo presentamos justo el jueves antes de que cerraran todo por la pandemia, así que solamente tuvimos esa presentación y ya. Pero es bien interesante por las dos razones que voy a mencionar. Primero, porque cuando llegó el nuevo proceso de contratación de renovar el contrato, yo casi quedo fuera del departamento. O sea, casi me sustituyen por otra gente y yo fui el que editó el libro del departamento. Así es que dentro de la estructura administrativa universitaria, la gente que pagó por el libro ni siquiera reconocía eso como un hecho significativo para mantenerme dentro de la facultad. Se tuvieron que pelear para que yo me quedara, aun cuando yo era la persona que había hecho ese trabajo editorial gratuito, porque yo no cobro por eso. O sea, yo lo hice porque me interesaba la idea y porque me gustaba el proyecto. Sí, esa es una de las anécdotas. La otra parte es que cuando ese libro salió, fue bien curioso ver la reacción de los estudiantes, porque los estudiantes estaban bien fascinados con tener un libro donde aparecían trabajos de sus profesores y profesoras. Lo veían como algo importante, como que mira, mis profesores y profesoras publican, comparten su conocimiento, no sé qué, o sea, como que, y a mí me estuvo bien curioso eso porque quizás nosotros lo vemos dentro de la parte de, como tú dices, para que forme parte del ascenso o de hacernos notar, etcétera, o hacer una contribución, pero de parte de los estudiantes también crea una reacción y entonces yo pienso que eso los motiva también a seguir estudios graduados, a hacer sus propios proyectos, a insertarse como creadores, ya sea creativo o hacer investigación para publicar. O sea, yo pienso que eso es parte también de nuestro trabajo como profesores y profesoras. No solamente es que compartir nuestro conocimiento y lo que sabemos, sino motivar a la próxima generación a hacer lo propio. Y yo creo que cuando ellos pueden constatar que nosotros tenemos eso, pues obviamente se motivan. Yo recuerdo que en una presentación yo estaba enseñando a los estudiantes mi CV para como un ejemplo de cómo se hace un CV y un estudiante dijo, mira, tiene publicaciones. Y yo me quedé como que, bueno, pues sí, porque parte de ese proceso, o sea, como que de formación. O sea, yo no lo veo como pues, es necesario en la academia, pues uno tiene que cumplir con él. Así que yo he buscado engordar, como tú dijiste ahorita, ese resumen, ese CV, pero obviamente eso también tiene un impacto en la persona que lo ve, porque entonces se ve que uno se mantiene el día con las discusiones, que uno sabe de qué está hablando, que yo no me estoy inventando las cosas, como decía Rafa, tú lo que escuchas son abogados, es gente de las farándulas de los medios, y tú lo que vas notando es cuántos errores dicen y cuántas cosas confunden. Y obviamente esa es la gente que tiene exposición pública y eso es lo que la otra gente repite porque es lo que tienen acceso. Nosotros carecemos mucho de intelectuales públicos reconocidos en los medios que los inviten para clarificar situaciones, porque aquí todo siempre se convierte en un asunto de conflicto y de dime y direte en vez de realmente buscar aclarar la situación. Publicar también es importante porque es una forma de transmitir, ¿verdad? De comunicar y de que nuestra voz también sea escuchada, menos que aquellos que tienen acceso a los medios comerciales. Pero miren, ya estamos cerrando, pero me gustaría que ustedes pudieran, ¿verdad? Tener ahora la oportunidad de hacer los comentarios finales. ¿Se puede publicar en Puerto Rico? ¿Se debe publicar en Puerto Rico? ¿Cuál es el futuro? Lo que ustedes piensen que pueda servir de conclusión por el momento, por lo menos para este programa, este tema, ¿verdad? Que podemos seguir aquí un rato mucho más hablando. Pero así como conclusión, Rafa, que se nos queda algo que tú quieras decir. Bueno, yo creo que se debe publicar en Puerto Rico, a pesar de que quizás no es el mejor momento para publicar, pero hay modos en los que sí se puede lograr. En Puerto Rico hay buenas editoriales independientes, muy activas. Editorial Folium, por ejemplo, una editorial que cuida mucho la belleza del libro, no solamente su contenido. Ha publicado escritores latinoamericanos y puertorriqueños, y es específicamente trabaja con los géneros menos queridos por las editoriales y por los lectores de
de la farándula, poesía, cuento, ensayo, literario, crítica, etcétera. Hay otras editoriales como Agua Dulce, editoriales independientes, La Secta de los Perros, y eso es importantísimo, es decir, la creación de editoriales independientes y además el hecho de conocerlas y leer esos textos, porque lo más interesante de las editoriales independientes es que publican aquellas investigaciones y aquella creación que las grandes editoriales obviamente no van a publicar, porque lo que publican son bestsellers, como comentábamos al principio. Y ahí están esas investigaciones que no le interesan a las grandes editoriales, están en esas editoriales independientes. Yo lo que haría es invitar a los académicos, a los profesores y a los lectores en general a buscar esas editoriales independientes de Puerto Rico y editoriales pequeñas latinoamericanas como Eterna Cadencia, por ejemplo, por mencionar una, que publican lo más interesante de la investigación y la literatura contemporánea, precisamente porque buscan aquello que sea de interés más que aquello que sea simplemente un éxito de venta. Mira, yo coincido con Rafa, yo creo que hay que continuar publicando, yo creo que sí que hay que conocer a esas editoriales independientes para hacer los contactos, no tener miedo a hacer ese primer contacto y decir, mira, tengo un libro que me gustaría compartir, a ver si es de interés para la editorial. Y en el caso pues, que la editorial no pueda, ya sea porque ya tiene otros compromisos o porque pues, no está en su línea editorial el trabajo que uno está haciendo, si no encuentra ninguna opción de una editorial pequeña o una editorial grande, pues que lo haga uno mismo. Hay mucha gente que se dedica a diagramar libros que pueden uno contactar y hacer una contratación. Y buscar imprentas en Puerto Rico porque es que existen, que uno puede pedir, no 1000 libros, porque obviamente resulta más oneroso, pero uno puede hacer una compra un poco más moderada y venderlos todos y decir, fue todo un éxito, vendí todos los que tenía, porque obviamente no saco menos libros, pero obviamente esos libros corren en el sentido de que la gente los comparte, la gente los comenta. Y yo pienso que al final del día eso es lo que uno quiere poder compartir ese conocimiento y uno quiere poder escuchar la reacción de otras personas a eso, y si no lo publica, pues eso no va a ocurrir. Así que la invitación siempre es a publicar. Pues, muchas gracias a ambos nuevamente por la generosidad de su tiempo, por haber compartido este espacio aquí con nosotros. Ya tendremos la oportunidad de seguir esta conversación y de conversar sobre otros temas. Gracias nuevamente y gracias a los que se quedaron aquí hasta el final para ver la conclusión de este programa. Los veremos ya en el próximo programa de Apuntar. Gracias, compañeros. Gracias a ti.